Buenos días. Naturalmente, mi gratitud con las que conocemos casi desde la llegada mía a Guatemala, como esta red, asociación de jueces por la integridad que tanto han contribuido con el desarrollo no solo de la juridicidad, sino también de la construcción de este que ha sido un reclamo de nuestros países de América Latina, la construcción de la independencia judicial. De ahí que este Congreso, justamente denominado Independencia Judicial y Redes Criminales, pretende articular dos elementos esenciales en la actividad de la judicatura. Uno muy vinculado con esos principios democráticos que tienen que orientarla, y otro con una de las acciones fundamentales en este proceso de liberación de los estados capturados por el crimen organizado. Por esto me referiré a los dos aspectos, estos dos que congregan además a compañeros jueces de la región, también de Colombia. Y en primer lugar, respecto de la independencia, porque hablar de la independencia de la función jurisdiccional significa hablar de la soberanía real de los jueces en el ejercicio de su función estatal. Para ello, el sistema jurídico debe otorgar las garantías necesarias a fin de que la judicatura ejerza su rol sin presiones de parte de los sujetos interesados en el proceso, pero no solo de ellos, también del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, inclusive de los órganos jurisdiccionales de superior categoría, como hemos tenido oportunidad de conocerlo en Guatemala, también de los órganos de gobierno administrativo de los tribunales y de cualquier otra persona física o jurídica. El séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985 y confirmado por la Asamblea General en sus resoluciones 4032 del 29 de noviembre de 1985 y 40146 del 13 de diciembre de 1985, detalla desde entonces los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura. El principio 2 señala que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. En este sentido, también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos casos, como Apis Barbera y otros versus Venezuela, Barrios Altos,
versus Perú, Chocrón versus Venezuela, masacre de La Rochela versus Colombia, Tribunal Constitucional versus Perú, Palamar Iribarne versus Chile, Reverón Trujillo versus Venezuela, Yatama versus Nicaragua, Guillermo López Lone versus Honduras, etc. Para que la judicatura sea independiente, es necesario, en primer lugar, la previsión de un autogobierno de dicho poder. En segundo lugar, el sometimiento de los jueces y magistrados al imperio de la ley. En tercer término, la inamovilidad, por lo cual los estándares internacionales señalan que los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas legalmente. En otras palabras, para que la judicatura sea independiente, se deben respetar los estándares básicos que le otorgan estabilidad y permanencia, así como debida protección ante factores y grupos de presión e intereses particulares o generales que no se alinean con los postulados que nutren a todo sistema jurídico penal. En Guatemala vemos una judicatura que camina y aporta en la lucha contra la impunidad, que apuesta a las herramientas tecnológicas de vanguardia, que genera acuerdos y cooperaciones entre los diversos órganos del sistema de justicia, un poder judicial que impulsó en sus orígenes las reformas constitucionales y que es parte activa de los proyectos más recientes, como el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal y el Sistema Integrado de Justicia. Todo esto en pos de mermar los marcados índices de impunidad. En la actualidad, los desafíos del Poder Judicial no solo se dan de la mano del derecho penal, sino de la política criminal. Desde siempre, los jueces han cumplido un rol clave en el ejercicio del ius puniendi estatal, como expresión del derecho penal, y en ese ámbito sancionan a quienes son encontrados culpables. En todo Estado de Derecho, los jueces constituyen un momento esencial del derecho, puesto que la vocación inherente a las normas jurídicas generales es su aplicación, a diferencia de otras normas de conducta humana que simplemente se cumplen o no. Las normas jurídicas se aplican. El juez no puede menos que sentenciar, ha dicho Kelsen, halle o no en el texto los elementos que necesita. Lo dijo de otra forma Carlos Cosio: más fácil se concibe un sistema jurídico sin legislador que sin jueces. En tiempos de la Revolución Francesa se decía que el juez era la boca de la ley. Lejos estamos de esas expresiones exegéticas. Hoy somos conscientes que las decisiones de los jueces en derecho son decisiones inspiradas en modelos de democracia, de Estado, de legalidad, de independencia, y también son expresiones de una política criminal, es decir, de ese conjunto de adoptadas por los poderes públicos para frenar la criminalidad. En el ámbito del combate a las redes criminales, el segundo motivo que nos congrega hoy, ello implica no solo aplicar la ley, sino construir el derecho y auxiliar en la consecución de los fines del derecho penal y de la política criminal, facilitando su desarticulación. En su estrategia de combate, los estados generan una agenda de persecución y fijan sus objetivos prioritarios con el objeto de incidir en ámbitos determinados. Esas personas comúnmente son aquellas consideradas como las cabezas de la estructura criminal, verbigracia de un cartel,
Y ejemplo de ello puede ser el Estado mexicano, que en los últimos años ha generado un número considerable de detenciones y extradiciones relacionadas con el mundo de las drogas, deteniendo alrededor del 70% de sus cabecillas, sin que esas acciones hayan tenido una repercusión proporcional en el negocio ilícito. Esto podría explicarse porque en la actualidad pareciera que ningún cartel de la droga tiene una estructura vertical. Por el contrario, los carteles se han organizado como redes de actores interconectados que se vinculan comúnmente en torno a un nodo que cumple funciones determinadas y que a su vez se relaciona con muchos otros nodos estructurados e interconectados de igual manera. Todo esto justamente en lo que Luis Jorge Garay y Eduardo Salcedo nos han enseñado bastante con sus investigaciones y continúan haciéndolo, y más con su presencia como hoy en Guatemala. Lo mismo se percibe al analizar la modalidad de organización de los grupos criminales dedicados a trata de personas, al tráfico, al fraude, a la corrupción. La complejidad y dimensión de sus negocios, así como la extensión de su ámbito de operación, los ha orillado a que se estructuren en nodos, los cuales pueden o no compartir funciones y actores, aunque siempre están interconectados con otros de similar naturaleza. Lo que en la actualidad percibimos también fue base y modalidad de algunas mafias, entre ellas la 'Ndrangheta, mafia calabresa, la cual se organizó durante mucho tiempo como una confederación de clanes con estructura horizontal. No obstante, se dice ahora que tiene una estructura jerárquica secreta con un líder al centro, al igual que la famosa Cosa Nostra, como lo reportan en la investigación llamada Crimine Infinito. La característica de esos grupos organizados que operan en red es la rápida capacidad para adaptarse a los cambios, así como regenerarse en caso de pérdida o desaparición de uno de los nodos. Siendo ello así, el impacto solo es efectivo cuando la red pierde simultáneamente varios de sus nodos. Esta es la lógica que está detrás de operativos como el proyecto Delirium, que fue implementado por las autoridades norteamericanas en el año 2010 con el objetivo de desmantelar las redes de distribución de droga de la familia michoacana en los Estados Unidos. En dicho operativo se arrestó en menos de 24 horas a 70 operadores de la familia michoacana en 13 estados, lo que provocó que dicha organización perdiera su capacidad operativa en territorio americano por casi 2 años. Otro ejemplo es la operación Il Crimine, llevada a cabo por las autoridades italianas también en el 2010 en contra de la 'Ndrangheta, que se tradujo en el arresto en el mismo día de 305 personas en 2 provincias italianas. Una semana después, en el marco de la operación Santa Tecla, se llevó a cabo el arresto de otros 67 operadores de la misma organización y la intervención de 48 empresas que servían para el lavado de dinero. La mutación de las fuerzas criminales se da gracias al grado de flexibilidad que detentan. La delincuencia organizada se puede adecuar a los cambios, aprovechar las oportunidades de negocio y sortear las trabas y candados que el sistema estatal procura imponer. En ese terreno, el Estado está en desventaja, pues la adaptación de todo un sistema jurídico y estatal supone procesos y decisiones que no son de inmediata ejecución.
Sin embargo, la mutación del crimen organizado debe generar cambios en la forma de investigar y juzgar el fenómeno como tal. El desafío de nuestros operadores del sistema de justicia, en especial nuestras fiscalías o ministerios públicos y los jueces, es adaptar sus conceptos y herramientas a sabiendas que en la actualidad muchos grupos criminales ya no se estructuran como modelos verticales, sino horizontales, y que a su vez un gran número de ellos se ordenan en redes conformadas por nodos, siendo cada uno de estos una asociación ilícita en sí mismo, una asociación ilícita en sí misma. Y este es un tema que nos debe mover a la reflexión, precisamente por la identificación de estructuras criminales vinculadas fundamentalmente a la corrupción, como hemos venido identificándolas con el Ministerio Público, que además nos llevaría a otro cuestionamiento: si es viable o no, si es admisible o no jurídicamente el concurso de asociaciones ilícitas. Dicho lo anterior, no cabe duda que el rol de la judicatura en la lucha contra el crimen organizado supone hoy un doble reto. De una parte, entender la dinámica cambiante de las organizaciones criminales, y de otra, contar con instituciones capaces de investigar y juzgar la responsabilidad de sus integrantes en plazo razonable, de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Para ello, deberá utilizar todos los medios disponibles con el fin de identificar no solo a los integrantes de las estructuras nodales interrelacionadas, sino además y por sobre todo los patrones sistemáticos involucrados en su accionar. Como lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la debida diligencia de las autoridades judiciales supone tomar en cuenta la complejidad de los hechos juzgados, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, evitando omisiones en la recaudación de pruebas y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. El desafío de la judicatura actual es lograr flexibilizar y adaptar su estructura, herramientas y conceptos a los fenómenos de la actualidad, redes criminales, a fin de cumplir su función con base en el derecho penal, sancionando a los culpables, y también a la política criminal, desarticulando las estructuras. Todo ello, insistimos, cumpliendo con la debida diligencia y los estándares internacionales relativos al debido proceso. Pero además, para que la lucha contra la criminalidad de alto poder sea posible, el Estado deberá adoptar todos los mecanismos y facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia e investigadores de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer su labor, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos. Muchas gracias.